diferentes obras que vamos a presentar someramente, más retomando y profundizando los aspectos originalmente planteados de las reglas del método. Bueno, en el prólogo a la segunda edición de las reglas del método sociológico, encontramos la noción de representaciones colectivas. Esta noción mínima, a la que Durkheim refiere como las maneras en que el grupo, la asociación o los grupos o la sociedad se piensa a sí misma en relación a los objetos que la afectan, aparece como una definición comprimida que condensa una serie de niveles que se van, si se quiere, a hacer más patentes más adelante en el mismo prólogo, cuando Durkheim se pregunta acerca de la posibilidad de una psicología formal. Aquí, digamos, cobra una vital importancia la noción de asociación. Lo dijimos en nuestro primer encuentro y creo haberlo discutido con algunos de los compañeros que estuvieron en la semana pasada. La noción de asociación tiene una doble dimensión, digamos, una dimensión morfológica, que es la más clara, digamos, como esta combinatoria particular de segmentos o grupos asociativos que conforman, cuya combinación conforma una realidad distinta a la suma de sus partes, es decir, una realidad sui generis, y la noción, una dimensión más de índole fisiológica, si uno quisiera respetar las propias categorizaciones de Durkheim, o si se quiere, una dimensión más relacional de la misma noción, que tienen que ver justamente con esta asociación de ideas que conformarían estas representaciones sociales y cuya definición sería común no solo a todas las formas de pensamiento humano, sino en sus, digamos, en sus componentes mínimos, sino también valdrían para las representaciones individuales y las representaciones colectivas. Por favor, mantengan estas ideas para leer en clave de ellas justamente las siguientes propuestas del autor. En el ensayo de 1898, justamente, incluido en la obra Sociología y Filosofía, nos interesa sobre todo una serie de argumentos que esgrime Durkheim respecto de esta posibilidad de una psicología formal, pero sobre todo de argumentos a favor del estudio científico de las representaciones colectivas. Por un lado, es el rechazo a la teoría epifenomenista, es decir, a la consideración de esa vida psíquica como epifenómeno de un sustrato material, y entiéndase ese sustrato material y esa vida psíquica no solo de índole social, sino también a la misma vida psíquica individual, digamos. Él hace la analogía entre las representaciones individuales y el cerebro, digamos. No hay hay una vida psíquica independiente del sustrato material. Hablamos de vida psíquica individual o hablamos de vida psíquica colectiva. El segundo argumento importante es la afirmación de la existencia de representaciones inconscientes, es decir, la afirmación de una vida psíquica más allá de los límites de la conciencia, ¿sí? Y esto se vincula justamente a la afirmación de la existencia de ciertos fenómenos inconscientes
reales y operantes que conforman justamente ese todo representacional colectivo. ¿Qué le sugiere este todo representacional colectivo que subrayamos particularmente en este punto? ¿Qué le sugiere ese todo representacional colectivo? Un sistema simbólico. Exactamente, ese carácter de totalidad nos da cuenta, por lo menos en forma embrionaria, de la afirmación de un sistema simbólico, más allá del sistema simbólico, de una función simbólica. Obviamente la función simbólica, digamos, es justamente lo que nos permite, está en la base del simbolismo, justamente. Esta formulación, no solo en la obra de Durkheim, sino para los desarrollos posteriores de la noción de inconsciente del propio Marcel Mauss y de la función simbólica de Lévi-Strauss. Bien, continúo con la presentación. Sofía Pucci podríamos decir también que es cómo se piensa a esa misma la sociedad con respecto a los símbolos. Sí, en realidad es la capacidad significante del ser humano, de la raza humana, de la especie humana. Es esta capacidad de simbolizar, digamos. Ahora vamos a ver dónde está el origen de esa capacidad o de esa función significante del ser humano para Durkheim, que va a ser distinta, ¿no?, a lo que se desarrolla después en el propio Moses, si se quiere, y más explícitamente en Leistro. Pero que bueno, también hay que entender que estos dos últimos autores también se valen de los desarrollos en lingüística, que son muy importantes, digamos, de los que Durkheim todavía no podía valerse, ¿no?, como para enriquecer ciertas teorías. Aún así, podemos en muchas de sus afirmaciones ver esto de forma embrionaria. Sin embargo, todavía va a llevar digamos, a cada una de sus explicaciones Durkheim el axioma principal que aparece ya explicitado en las reglas del método, que lo social se explica por lo social, digamos. Si el simbolismo social se explica justamente por lo social, que va a ser justamente lo que va a desarrollar junto a su sobrino, Marcel Mauss, en justamente de ciertas formas primitivas de clasificación. Esta obra, si bien está, como habrán tenido oportunidad de leer, y si no, se los recomiendo, está plagada de ejemplos etnográficos, pero lo que intenta es justamente es abonar justamente al estudio de los sistemas simbólicos y su fundamentación sociológica, ¿no? Para ello se valen ambos autores, de Durkheim y Mauss, el ejemplo de los sistemas de clasificación. Estos sistemas son ajenos al individuo y a sus capacidades innatas. Esta afirmación va a ser más clara digamos, en la introducción a las formas elementales de la vida religiosa, pero por ahora, digamos que son esa capacidad clasificadora ajena al individuo y a sus capacidades innatas, es decir, son adquiridas.
e implica la sustitución del mundo circundante a una lógica de origen social, por eso no puede ser innata, ni puede ser individuales. E implican justamente el ordenamiento del mundo no solo en categorías, sino relaciones mutuas de inclusión y exclusión. Ustedes saben que los sistemas de clasificación es uno de los campos transversales, digamos, campos de estudio transversales a todos los programas de antropología sociales. Nosotros en nuestra carrera no solemos tomarlos, pero es uno de esos temas, no tan central como, por ejemplo, el sistema de parentesco, pero los sistemas de clasificación asociados a fenómenos como el totemismo, permiten hacer este ejercicio de transversalidad y de comparación entre las diferentes teorías que propusieron las diferentes corrientes teóricas al interior de la antropología social y cultural. Esos sistemas de clasificación implican tanto un ordenamiento del mundo circundante y la asignación o atribución de términos de nomenclatura, es decir, la conformación de la nomenclatura, pero además, y sobre todo, implica categorizar esos elementos y vincularlos unos a otros en relaciones de inclusión, exclusión, metafóricas, simbólicas, metonímicas, analógicas, etc. Entonces es mucho más complejo que una mera nomenclatura. Los sistemas de clasificación, si bien se basan en los mismos mecanismos o operaciones lógicas que los sistemas de clasificación científicos, los sistemas de clasificación sociales, justamente guardan este carácter inconsciente que intenta rescatar o poner acento Durkheim, y el principio clasificador no está explicitado, digamos, por eso es inconsciente. Sin embargo, se puede reconstruir a partir del análisis. A mí me gustaría, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer el ensayo de las formas primitivas de clasificación, pero a mí me gustaría leer la última parte del ensayo, donde después de pasar por una serie de formas clasificatorias de diferentes sociedades a lo largo del planeta y ordenadas, si se quiere, de menor a mayor complejidad, para decirlo de una manera, los autores, digamos, nos aportan las conclusiones que nos interesa sobre todo rescatar y que nos va a permitir relacionar justamente con las formas elementales de la vida religiosa. Dice, las clasificaciones en el punto 5 del ensayo. Lo voy a leer en extenso. Por favor, díganme si tuvieron oportunidad de leerlo, no lo leo. Pero si no lo leyeron, ¿alguien lo leyó? No. Listo. Bueno, lo leemos entonces. El punto 5, el último punto del ensayo. Las clasificaciones primitivas no constituyen singularidades excepcionales, sin analogía con las que están en uso entre los pueblos más cultivados. Parecen, por el contrario, remitirse sin solución de continuidad a las primeras clasificaciones científicas. En efecto, por más profundamente que difieran de estas últimas bajo ciertas relaciones, no dejan de tener, sin embargo, todos los caracteres esenciales. Ante todo, estas son, tanto como las clasificaciones de los científicos, sistemas de nociones jerarquizadas. Las cosas no están simplemente dispuestas bajo la forma de grupos aislados unos de otros, sino que esos grupos sostienen entre sí relaciones definidas y su conjunto forma una única y misma totalidad. Además, estos sistemas, tanto como la ciencia, tienen un objetivo completamente especulativo. No tienen objeto a facilitar la acción, sino hacer comprender, volver inteligibles las relaciones que existen entre los seres. Este carácter especulativo
es fundamental que lo retengan, porque va a diferenciar a la tesis sobre el simbolismo de Durkheim, Moss, respecto de, por ejemplo, autores como Levi Brühl, que también forman parte, son contemporáneos y forman parte y publican en la Année sociologique. Acá se está, primero, rechazando una tesis meramente utilitarista, en la que estas especies o estas categorizaciones tendrían una función puramente pragmática, que también podemos diferenciarlas de autores como Malinowski, que vamos a ver. Para autores como Malinowski, las especies naturales tienen importancia para el hombre, en tanto son, el mismo Radcliffe Brown también, perdón, en una de sus teorías sobre el totemismo sostiene que aquellas especies que son objeto de interés para determinadas sociedades lo son justamente porque tienen un efecto en el bienestar físico, es decir, satisfacen necesidades básicas del hombre. En este caso, están sosteniendo una importancia intelectual, es decir, acá hay un interés explicativo en el ordenamiento y la clasificación de las especies, del mundo circundante en general. Dados ciertos conceptos considerados como fundamentales, el espíritu sufre la necesidad de vincular a ellos las nociones que se hace de las otras cosas. Tales clasificaciones están destinadas, ante todo, a asociar en sí las ideas y a unificar el conocimiento. En este sentido, se puede decir con exactitud que son obra de la ciencia y constituyen una primera filosofía de la naturaleza. No es en vistas de arreglar su conducta, ni aún de justificar su práctica, que el australiano reparte el mundo entre los tótemes de su tribu, sino que la noción de tótem, siendo para él cardinal, necesita situarlo con relación a todos sus otros conocimientos. Se puede pensar que las condiciones de las que dependen esas clasificaciones son tan antiguas que no han dejado de jugar un papel importante en la génesis de la función clasificatoria en general. Ahora bien, de todo este estudio se desprende que estas condiciones son de naturaleza social. Es decir, repito, se puede pensar que las condiciones de las que dependen esas clasificaciones tan antiguas no han dejado de jugar un papel importante en la génesis de la función clasificatoria en general. Y sostiene, estas condiciones son de naturaleza social, es decir, una subsunción de lo simbólico al ordenamiento social. Muy lejos de haber sido, como parece admitir Fraser, las relaciones lógicas de las cosas las que habían servido de esas relaciones sociales de los hombres, en realidad son estas las que han servido de prototipo a aquellas. De acuerdo con Fraser, los hombres se habrían distribuido en clanes siguiendo una clasificación previa de las cosas. Ahora bien, por el contrario, clasificaron las cosas porque estaban distribuidos en clanes. ¿Bien? ¿Se entiende? En efecto, ¿se entiende? Bien. En efecto, hemos visto cómo es que fueron moderadas estas clasificaciones sobre la base de la organización social más próxima y más fundamental. La expresión incluso es insuficiente. La sociedad no es simplemente un modelo según el cual el pensamiento clasificatorio habría trabajado. Sus propios marcos son los que sirvieron de marcos al sistema. Las primeras categorías lógicas fueron categorías sociales. Las primeras clases de cosas fueron clases de hombres, en las cuales esas cosas fueron integradas. Puesto que los hombres estaban agrupados y se pensaban bajo la forma de grupos, fue que agruparon idealmente a los otros seres. Y los dos modos de agrupamiento comenzaron por confundirse al punto de ser indistintos. Las fratrias fueron los primeros géneros, las clanes las primeras especies. Se suponía que las cosas formaban parte integrante de la sociedad, y en su lugar en las sociedades, el que determina su lugar en la naturaleza.
Incluso cabe preguntarse si la manera esquemática en que los géneros son ordinariamente concebidos no dependería, en parte, de las mismas influencias. En efecto, es un hecho de observación habitual que las cosas que componen dichos géneros sean generalmente imaginadas como situadas en una suerte de cierto medio ideal, de circunscripción espacial, más o menos limitado nítidamente. No es casual que, muy a menudo, los conceptos y sus relaciones fueran figuradas por círculos concéntricos, excéntricos, interiores y exteriores, como unos con otros. Esta tendencia a representarnos agrupamientos puramente lógicos, bajo una forma que contrasta en este punto con su verdadera naturaleza, no provendrá del hecho que comenzaron por ser concebidos bajo la forma de grupos sociales, ocupados, por consiguiente, un emplazamiento determinado en el espacio. De hecho, ¿no hemos observado esta localización espacial de géneros y de especies en un gran número de sociedades muy diferentes? No solo la forma exterior de las clases, sino las relaciones que unen a una y a otras son de origen social. Es decir, no solo las categorías, sino las operaciones lógicas que las asocian son de origen social. Dado que los grupos humanos se encajan unos en otros, el subclan en el clan en la fratria en la tribu, es que los grupos de cosas se disponen siguiendo el mismo orden. Su extensión regularmente decreciente a medida que se pasa de un género a la especie, de la especie a la variedad, etc., proviene de la extensión igualmente decreciente que presentan las divisiones sociales a medida que nos alejamos de las más amplias y antiguas para acercarnos a las más recientes y derivadas. Y si la totalidad de las cosas es concebida como un sistema único, es porque la propia sociedad es concebida de la misma manera. O más bien, es el todo único al que todo se remite. La asociación como hecho social primero y más fundamental. Así, la jerarquía lógica no es más que otro aspecto de la jerarquía social, y la unidad del conocimiento no es otra cosa que la unidad misma de la colectividad extendida al universo. Aún hay más. Los mismos lazos que unen, ya sea a los seres de un mismo grupo o a los diferentes grupos entre sí, son concebidas como lazos sociales. Al principio, recordábamos que las expresiones por las cuales designamos aún hoy esas relaciones tienen una significación moral, pero mientras que para nosotros no son mucho más que metáforas, primitivamente tenían todo un sentido. Las cosas de una misma clase eran realmente consideradas como parientes de los individuos del mismo grupo social, en consecuencia, como parientes entre sí. Ellas son de la misma carne, de la misma familia. Las relaciones lógicas son entonces, en un sentido, relaciones domésticas. A veces, lo hemos visto, son comparables a las que existen entre el dueño y la cosa poseída, entre el jefe y sus subordinados. Incluso cabría preguntarse si la noción, tan extraña desde el punto de vista positivo de la preeminencia del género sobre la especie, no tiene aquí su forma rudimentaria. De igual forma que para el realista, la idea general domina al individuo. Por lo mismo, el tótem del clan domina a los de los subclanes, y aún más, el tótem personal de los individuos, y allí donde la fratria mantuvo su conciencia primera, tiene una suerte de primacía sobre las divisiones que comprende y sobre los seres particulares que en ella están comprendidos. Por más que sea esencialmente Warwood y parcialmente, bueno, McCube, bueno, acá está hablando de ejemplos de diferentes sociedades, ¿no? Pero si lo que precede permite comprender cómo pudo construirse la noción de clases ligadas entre sí en un único y mismo sistema, ignoramos todavía cuáles son las fuerzas que indujeron a los hombres a repartir las cosas entre estas clases según el método que adoptan. Del hecho de que el marco exterior de la clasificación sea suministrado por la sociedad, no se sigue necesariamente
que la forma en la que el marco haya sido empleado se atenga a razones del mismo origen. Es muy posible, a priori, que móviles de otro orden distinto haya determinado la forma en que los seres fueron vinculados, confundidos o bien, por el contrario, distinguidos y opuestos. La concepción tan particular que entonces se hace de los lazos lógicos permite destacar esta hipótesis. En efecto, acabamos de ver que ellos son representados bajo la forma de lazos familiares y como relaciones de subordinación económica o política. Sucede que los mismos sentimientos que están en la base de la organización doméstica, social, etc., también presiguieron esa distribución lógica de las cosas. Estas se atraen o se ocupan de la misma manera que los hombres están ligados por el parentesco o se oponen por la vendetta. Se confunden como los miembros de una misma familia se confunden en un pensamiento común. Lo que hace que unos se subordinen a los otros es algo por completo análogo a lo que hace que el objeto poseído aparezca como inferior a su propietario y el súbdito a su amo. Esos son los estados del alma colectiva que dieron nacimiento a esos agrupamientos, y además, esos estados son manifiestamente afectivos. Existen afinidades sentimentales entre las cosas como entre los individuos, y es a partir de estas afinidades que ellas se clasifican. Así llegamos a esta conclusión. Es posible clasificar otras cosas que conceptos y de otra forma que siguiendo las leyes del entendimiento puro, puesto que para las nociones pueden disponerse así sistemáticamente por razones del sentimiento, es necesario que no sean ideas puras, sino que ellas mismas sean obra del sentimiento. En efecto, para aquellos que llamamos primitivos, una especie de cosas no es un simple objeto de conocimiento, sino que corresponde ante todo una cierta actitud sentimental. Toda clase de elementos afectivos concurren en la representación que de ellas se hacen. Las emociones religiosas, especialmente, no solo le comunican un colorido especial, sino que le hacen atribuir propiedades más esenciales que la constituyen. Las cosas son, ante todo, sagradas o profanas, puras o impuras, amigas o enemigas, favorables o desfavorables. Es decir, que sus caracteres más fundamentales no hacen más que expresar la manera en que ellos afectan la sensibilidad social. Las diferencias y similitudes que determinan la forma en que se agrupan son más efectivas que intelectuales. Aquí se observa cómo sucede que las cosas cambian de naturaleza, en cierta forma, de acuerdo con las sociedades. Ellas afectan diferentemente los sentimientos de los grupos. Aquello que es concebido en un lugar como perfectamente homogéneo es representado en otra parte como esencialmente heterogéneo. Para nosotros, el espacio está formado de partes similares entre sí, sustituibles unas por otras. Sin embargo, hemos visto que para un buen número de pueblos, el espacio se encuentra profundamente diferenciado según las regiones. Sucede que cada región tiene su valor afectivo propio. Bajo la influencia de sentimientos diversos, una región se remite a un principio religioso especial y en consecuencia es dotada de una virtud sui generis que la distingue de cualquier otra. Y ese es precisamente el valor emocional de las nociones, el que juega el papel preponderante en la manera en que las ideas se asocian o se separan. Es quien sirve de carácter dominante en la clasificación. A menudo se ha dicho que el hombre comenzó por representarse las cosas en relación consigo mismo. Lo que precede permite precisar mejor en qué consiste ese antropocentrismo, que mejor podría llamarse sociocentrismo. El centro de los primeros sistemas de la naturaleza no es el individuo, es la sociedad. Repito, el centro de los primeros sistemas de la naturaleza no es el individuo, es la sociedad. Es ella quien se objetiva, no el hombre. Nada más demostrativo al respecto que la manera en que los indios Sioux hacen entrar de cierta forma el mundo entero en los límites del espacio tribal. Hemos visto cómo el espacio universal en sí mismo no es otra cosa que el emplazamiento ocupado por la tribu, pero indefinidamente extendido más allá de los límites reales.
en virtud de la misma disposición mental, es que tantos pueblos han ubicado el centro del mundo, el ombligo de la tierra, en su capital política o religiosa, es decir, allí donde se encuentra el centro de su vida moral. Forma, pero en otro orden de ideas, la fuerza creadora del universo y de todo lo que en él se encuentra desde el mismo principio, fue concebida como el ancestro mítico generador de la sociedad. Aquí vemos cómo fue que la noción de clasificación lógica le costó tanto formarse, como lo mostramos al inicio de este trabajo. Una clasificación lógica es una clasificación de conceptos. Ahora bien, el concepto es la noción de un grupo de seres nítidamente determinado. Los límites no pueden estar marcados con precisión. Por el contrario, la emoción es cosa más esencialmente fluida e inconsciente. Su influencia contagiosa irradia mucho más allá de su punto de origen, se extiende a todo lo que la rodea, sin que pueda decirse dónde se detiene su poder de propagación. Los estados de naturaleza emocional participan necesariamente del mismo carácter. No se puede decir ni dónde comienzan ni dónde terminan. Se pierden unos a otros, mezclan sus propiedades de tal forma que no se los puede categorizar con rigor. Por otro lado, para poder marcar los límites de una clase, todavía faltaría analizar los caracteres por los cuales se reconocen los seres unidos en esa clase y que los distinguen. Ahora bien, la emoción es naturalmente refractaria al análisis, al menos se presta para ello con dificultad, puesto que es demasiado compleja. Sobre todo cuando ella es de origen colectiva, desafía el examen crítico y razonado. La presión ejercida por el grupo social sobre cada uno de sus miembros no permiten a los individuos juzgar con libertad nociones que la propia sociedad elaboró y en las cuales ha puesto algo de su personalidad. Acá vemos la noción de conciencia colectiva, ¿no? Que es el origen o está en el fundamento de la noción de solidaridad mecánica que va a desarrollar eh, en la división del trabajo social, que vamos a ver la próxima clase. Así, la historia de la clasificación científica es, en definitiva, la historia misma de las etapas en el curso de las cuales este elemento de afectividad social se ha debilitado progresivamente, dejando cada vez más el lugar al libre pensamiento reflexivo de los individuos. Pero hace falta que estas influencias lejanas que acabamos de estudiar hayan cesado de hacerse sentir en la actualidad. Tras de sí, han dejado un efecto que las sobrevive y que está todavía presente. Se trata del mismo marco de toda la clasificación, todo este conjunto de hábitos mentales en virtud de los cuales nos representamos los seres y los hechos bajo la forma de grupos coordinados y subordinados entre sí. Los sistemas de clasificación social, básicamente. Con este ejemplo se puede ver con qué luz la sociología ilumina la génesis y por consiguiente el funcionamiento de las operaciones lógicas. Esto que hemos intentado hacer para la clasificación podría ser igualmente ensayado para las otras funciones o nociones fundamentales del entendimiento. Ya tuvimos la ocasión de indicar, de camino, cómo incluso las ideas tan abstractas como las del tiempo y del espacio están en cada momento de su historia en relación estrecha con la organización social correspondiente. El mismo método podría ayudar igualmente a comprender la manera en que se forman las ideas de causa, de sustancia, las diferentes formas de razonamiento, etc. Todas estas cuestiones que metafísicos y psicólogos agitan desde hace tanto tiempo serán al fin liberadas de las repeticiones en las que se entienden el día que sean planteadas en términos sociológicos. Aquí tenemos, cuando menos, una nueva vía que merece intentarse. Bien, y así termina sobre una forma primitiva de clasificación. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, sigo con la presentación. Comentario. Voy a volver a la presentación.
Es decir, básicamente, la clasificación del mundo circundante, la clasificación de las cosas, está subsumida a la clasificación de la sociedad. Es decir, así como sería como otra manera también de decir esto de que la fisiología es una función de la morfología. Sí, hasta cierto punto sí. Es decir, Durkheim me refiero, va y viene respecto de la importancia de la vida sociológica y su relación con la noción de asociación. Porque recordemos esta definición y esta diferenciación entre hechos de morfología social y hechos de fisiología social, definidos los primeros como modos de ser y los segundos como formas de hacer, pero que en determinado momento él va a decir que los modos de hacer son modos de ser, modos de hacer más consolidados. Entonces hay en relación justamente al análisis representacional y simbólico cierta forma embrionaria digamos, de relación huevo-gallina, ¿qué es lo que genera? Si la sociedad genera el simbolismo, si lo simbólico genera lo social. Más allá de esto, que definitivamente en Durkheim queda al lado de una teoría sociológica del simbolismo, es decir, su preocupación es buscar el origen sociológico de la función significante, el origen sociológico de los sistemas simbólicos. Básicamente él va a quedar de ese lado. Hay una preocupación por todo inconsciente. Y a veces se confunde cuál es el origen social. Sin lugar a dudas, Durkheim va a concebir la vida social estrechamente vinculada a la vida simbólica, es decir, el simbolismo es condición necesaria para la vida social, ¿sí? De hecho, todo hecho social es un hecho, tiene una dimensión representacional, una dimensión simbólica. Hagamos la presentación. No quiero ir. Es decir, acá hay una, quedó mal allí. Hay una organización del mundo circundante que es paralela a la organización de lo social, ¿sí? Por eso aquí la llamada de la asociación o la sociedad, o esta noción de asociación, aparece como, para el hombre como buena para pensar qué, para pensar justamente estos sistemas de clasificación, para pensar las relaciones que vinculan a cada una de las categorías del entendimiento que se va conformando desde la perspectiva de Durkheim a partir de este ordenamiento de lo social, ¿no? Esta combinatoria particular que conforma la asociación como hecho social fundamental. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sin lugar a dudas, es en las formas elementales de la vida religiosa donde encontramos más explícitamente justamente esta teoría sociológica del simbolismo, ¿no? Por lo menos expuesta de una forma más acabada. Allí Durkheim va, en primer lugar, a revisar críticamente cada una de las teorías filosóficas acerca del origen de las categorías del entendimiento, las categorías del pensamiento humano. Se va a poner tanto al a priorismo como al empirismo, ¿no? Si bien
va a coincidir con la teoría kantiana en el sentido en que las categorías del entendimiento, las categorías de pensamiento, tiempo, espacio, causa, número, son condición necesaria para el pensamiento y son anteriores a la experiencia, son anteriores a la experiencia justamente porque no son individuales y no son innatas. Son anteriores a la experiencia porque básicamente esas categorías son hechos sociales. Es decir, son representaciones colectivas. Y en este sentido, va a sostener que la sociedad se encuentra en la génesis del pensamiento lógico. Esto va a dar paso a toda una serie de desarrollos posteriores, no solo que van a refutar justamente esta teoría, la necesidad de fundamentar sociológicamente el origen del simbolismo. Pensemos en la obra justamente se queda el mismo Mauss, las derivaciones que tiene en su concepción de inconsciente, pero de forma más acabada en el estructuralismo francés, sobre todo en la perspectiva levi-straussiana, en la que esta teoría sociológica del simbolismo es puesta de cabeza y lo que se intenta es buscar el origen simbólico de lo social, que se va a encontrar justamente en esta función significante, que es anterior a la conformación de lo social, digamos, y que está justamente en la bisagra entre la naturaleza y la cultura. ¿Sí? Es decir, contrariamente a la afirmación de Durkheim de la asociación como condición previa del pensamiento simbólico, la función simbólica o su emergencia va a ser condición necesaria de existencia previa a la conformación del todo, o si se quiere, se dan al mismo tiempo, ¿sí? Desde otras teorías. Las conclusiones de las formas elementales de la vida religiosa Durkheim sostiene. Las representaciones son esencialmente colectivas, traducen por ello, antes que nada, estados de la colectividad. Dependen del modo en que ésta está constituida y organizada, de su morfología, de sus instituciones religiosas, morales, económicas, etc. La sociedad es una realidad sui generis. Tiene características propias que se encuentran o no se encuentran bajo la misma forma en el resto del universo. Las representaciones que las expresan tienen, pues, completamente distinto. Hola. Se le cortó, me parece. Quedó ahí congelado. Me parece que se cortó, sí. Sí, no se escucha. Hola. ¿Es hasta las 5 la clase? Ah, Se desconectó, me parece. sí, Me parece que hasta las 5:30 estamos, pero no me acuerdo bien. pero No, ahí debe dice ser que el está internet. desconectada. Sale Se el debe haber caído cartel. internet.
Sí, no creo que se haya ido así sin despedirse bien. No, sí, se cortó internet. El bendito internet. Les hago una pregunta. ¿Ustedes el jueves pasado hubo clase teórica con Mauricio? Porque yo no me pude conectar. Sí, hubo el jueves. Nos quedamos en el capítulo 4, me parece. Pero con el mismo, con el misma contraseña. Sí, con esa misma. Imposible, no me pude conectar. A las 7. Todo lo lleno de lucecitas mira de vos. colores, obviamente. Si yo digo En esto, el me echan de capítulo Rosario 4 y del todavía trabajo. de Es así. De las reglas. de las reglas. Porque hay dos links, uno que es para los teóricos y uno que es para el práctico. Capaz te conectaste en el de los prácticos. No, el práctico es este y el otro es el teórico. No. Los tengo separados y no hubo forma. Él lo mandó al link. ¿Y el cambio de link de hoy, chicas, se mandó por mail o a la plataforma? Porque yo ni enterada, gracias al que me la pasó. Se mandó por comunidades por mensaje. Ah, por comunidades, claro. Estuve media complicada y no, ni entré. Gracias. Le hago una consulta, ya que estamos. El texto de las clasificaciones, ¿dónde lo encontraron? ¿Está colgado en la página en Corrientes Antropológicas? En el de. Yo la verdad que lo tengo en papel, el de religión. No, el que trató anteriormente. Para que no me acuerdo el nombre. El de filosofía y sociología. ¿Dónde lo encontraste? El de sociología y filosofía. Está en la encontré plataforma de comunidades, sociología. en la pestaña de la clase 2, que dice representaciones colectivas, ahí tenés subido los dos textos. Tenés una Ahí guía de está. lectura y el texto sociología y filosofía. Y 1.000.000 de gracias. De nada. Bueno, chicas, me despido. Gracias por todo. Nos hablamos. Yo también me voy a ir. Joaquín, si yo quiero escribir, ¿a dónde?